Buenos días. Hoy continuamos nuestro cuarto taller de formación tomado del volumen 11 en su sesión número 3. Iniciamos entonces con nuestra oración. Fundidos en esa voluntad de Dios, vamos a pedir al Señor, o mejor, tomemos su verdad, su amor, recibido en esta palabra, en este conocimiento que ha querido darnos. Y mientras lo recibimos, con Él nos vamos a llevar esta verdad a todas las mentes, para que, abiertas a esta luz, se dispongan a dejar reinar esta divina voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continúa, divina voluntad, hablando, pensando, amando en nosotros, y nútrenos con tu alimento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo que sigue a continuación, en este volumen 11, nos habla del alma víctima. Vamos, para poderlo comprender profundamente, a analizar un poco todos esos sacrificios del Antiguo Testamento que fueron prefigura de lo que es el alma víctima. En el Antiguo Testamento, todo el tiempo atrás, antes de la venida de Cristo, se ofrecían sacrificios, se inmolaban víctimas, pero esas víctimas eran animales. Esos sacrificios constituían el fundamento de esa religión antigua. Cuando ellos necesitaban pedir algo, o pedir perdón, ofrecer acción de gracias a Dios, todo lo hacían mediante sacrificios. Sea un culto de impetración o un culto de expiación, siempre lo hacían a través de sacrificios, inmolaban animales. Y el objetivo de ese sacrificio era precisamente honrar a Dios o aplacar su justicia. También agradecerle por una victoria, por una sanación. Se ofrecían sacrificios materiales. ¿Por qué? Porque no había otro rito, no había otra forma, otro modo de manifestar a ese Dios lo que ellos querían manifestarle. Era la única forma de honrar al Eterno o conseguir su ayuda. Por supuesto, eran sacrificios imperfectos. Dios, en su infinita bondad, le había indicado a los hombres la forma de expiar los pecados.
Es una obra del Espíritu Santo, que nunca abandonó al hombre pese a su pecado original, sino que lo fue conduciendo progresivamente hacia el bien, hacia lo que Dios quería. Porque todos sabemos que por el pecado original todo eso se le olvidó al hombre. Al hombre se le olvidó el amor de Dios. Pero el Espíritu Santo fue conduciendo a esta humanidad y le fue manifestando todo la forma como debían honrar a Dios. Y todo se lo fue enseñando menos una cosa, y era cómo expiar el pecado original. ¿Por qué? Porque este pecado original solo podía ser borrado por una víctima perfecta. Ellos hacían muchos sacrificios, pero todos esos sacrificios eran imperfectos. ¿Por qué eran imperfectos? Porque ¿qué puede hacer un animal sacrificado a Dios? No le podía dar al hombre el perdón que él tenía que recibir. Tampoco le iba a dar a Dios la honra que Dios merece como tal. Eran, dijéramos así, como pasitos de bebé, ¿no? En esa relación con Dios, en esa correspondencia a Dios. Ya decíamos, se requería una víctima perfecta, y esa no existía en la tierra. De esto Dios, como en sombra, se los empieza a manifestar cuando en la Pascua, en su primera Pascua, después que antes de hacer el exterminio de los primogénitos, Jesús los invita a escoger, ¿no?, ese cordero perfecto que ellos tenían que inmolar y comer. En la Pascua de los judíos, Dios les da las condiciones como debe ser ese animal, pero ya una figura de lo que vendría a ser esa víctima perfecta que es Jesús. Se requería una víctima única, y esa víctima tenía que ser Dios, como el Dios a quien se había ofendido. Una víctima que le pagara a Dios desde su condición de Dios, para poder darle realmente lo que Dios merece, lo divino, y lograr el rescate del hombre en la medida en que se requería. Luego se necesitaba un hombre Dios, un hombre santísimo, que pudiera expiar por el hombre pecador. Y solo el hombre Dios, Jesús, podía aplacar a Dios. Solo un hombre Dios podía redimir al hombre como verdadero Dios y como verdadero hombre. Tenía que tener de una forma perfecta las dos condiciones. Porque el ofendido era Dios y merecía una reparación divina, pero lo había ofendido un hombre. Luego esa reparación tenía que salir del hombre, y había que buscar esa perfección del hombre en lo divino. Y es tan inmenso el amor de Dios que emplea su omnipotencia, su sabiduría infinita, para lograr esta redención del hombre, enviando
a su Hijo. ¿Y de qué manera? Haciéndolo encarnarse como hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, para que se constituyera en esa víctima perfecta. Y Dios Padre, le exige a su Hijo, a esa víctima perfecta, un sacrificio total. El Padre pide un sacrificio total del Espíritu de Cristo. Por eso Cristo es probado por el abandono del Padre, para reparar la culpa de Adán. Ese Adán que abandonó a Dios, que abandonó lo más grande que Dios le había dado, la unión con su voluntad. Y en consecuencia abandonó su ley. Por eso Jesús tiene que vivir ese abandono del Padre, para poder reparar el abandono en que el hombre colocó a Dios, le dio la espalda, pudiéramos decir, lo despreció. Exige también un sacrificio total del intelecto, de ese intelecto perfecto del Hijo del Hombre. Por eso Jesús tiene que sufrir, no solo externamente en su cabeza. Sabemos que en la primera hora de la pasión se nos habla de esa pasión del amor, en la que es el Padre el que cobra a su Hijo en toda su parte interna, la expiación de nuestros pecados, y lo hace con fuego. Y por eso Jesús sufre la coronación de espinas, con espinas de fuego. Es el Padre que está exigiendo ese sacrificio del intelecto perfecto del Hijo, para redimir la soberbia de Adán. Y también el sacrificio total de la carne inocente del Cordero de Dios, para reparar la lujuria de Adán. Por eso las tres pasiones que Jesús vive, ¿no? La pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos, que es la última, donde ya sufre Jesús en su humanidad, en su cuerpo. Y para que el mundo, siempre pecador, porque siempre seremos pecadores, tuviese una víctima perfecta que estar ofreciendo al Padre, porque bien sabía Dios que el pecado no se iba a acabar con la redención. Y en su infinito amor prolongó esa inmolación de Cristo total, para que fuera esa víctima perfecta la que siempre se estuviera ofreciendo al Padre. Instituyó el sacrificio perpetuo, que es el sacrificio eucarístico, en la Santa Misa y en cada sagrario, donde siempre está Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ofreciéndose permanentemente, perpetuamente,
al Padre en favor nuestro. Es el sacrificio que se consuma instante tras instante en los altares de la tierra, porque ¿cuántas misas se celebran en un día en el mundo entero? ¿Cuántos sagrarios donde Cristo voluntariamente se encierra para estar disponible como víctima perpetua, víctima perfecta? Primero, el sacrificio del Antiguo Testamento, sacrificio de animales. Viene Jesús como víctima perfecta para ofrecerse. Pero luego, el bautismo nos hace a nosotros víctimas. El apóstol Pablo nos lo recuerda en la carta a los Romanos en su capítulo 12. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y también en una de las plegarias eucarísticas le pedimos al Señor que nos convierta en hostias permanentes ofrecidas a Él. Entonces el cristiano verdadero, el verdadero, no el solo de nombre, siempre es un alma víctima. Y porque si tenemos conciencia de que somos almas víctimas, este sacrificio nosotros lo hacemos uniéndonos en cada Santa Misa. Nos unimos a Cristo y nos ofrecemos con Él, por Él, al Padre. Es un sacrificio que nos incluye todo nuestro ser, la parte moral, la parte carnal, la parte espiritual, porque nos hacemos en cada misa, Cristo nos une en Él, nos hace uno con Él. Y así como el Padre le pidió a Él ese sacrificio total, nosotros voluntariamente nos unimos a ese sacrificio total de Cristo, ofreciendo también nuestro propio sacrificio en su triple dimensión: la carnal, la moral y la espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Todos sabemos que la cruz nunca nos abandona, siempre tenemos cosas que sufrir, enfermedades, pobreza, trabajo extenuante, cansancio, incomodidades en cuanto a la parte material. En cuanto a la parte espiritual, sufrimos injusticias, calumnias, incomprensiones, soledades. Y también en la parte, esto es la parte moral, en la parte espiritual, persecuciones, bien sea por parte de los hombres. También experimentamos la aridez, que es el abandono, la experiencia del abandono de Dios a un nivel muy bajo, por supuesto, nunca como lo vivió Cristo. Esa soledad interior. Y lo ofrecemos para probarle a Dios nuestra fidelidad como siervos suyos, como hijos suyos.
Si estamos conscientes de esta condición de víctima y de este deber de ofrecernos con Cristo al Padre en cada misa, pues llevaremos a cada misa todas nuestras cruces, nuestros sufrimientos, pero cruces y sufrimientos que ya han sido recibidos y vividos como don de amor, como moneda de cielo, como un tesoro para llevar al Padre como lo vivió Cristo. Cristo cada sufrimiento lo vivió íntimamente con el gozo de saber que ese era el precio con el cual Él nos iba a redimir. Este sacrificio nos constituye en una ofrenda permanente, en una hostia viva. Por supuesto, si lo vivimos auténticamente, si lo vivimos consciente y responsablemente, desde nuestra alma, desde nuestro interior. Pero además de tener una condición de víctima ordinaria, el bautismo nos hace víctimas ordinarias. También se dan a lo largo de la historia de la Iglesia la condición de alma víctima en una forma extraordinaria. ¿Y cuál es esa forma extraordinaria? El alma víctima de modo extraordinario es aquella que se ofrece o también es elegida por Dios. Unos se ofrecen, otros Dios los elige para padecer diferentes pruebas físicas y espirituales en un grado sobrenatural con el objeto de continuar en su propia persona la pasión de Cristo y con Cristo. Y lo hacen, por supuesto, con las mismas intenciones de Cristo en favor de sus hermanos. El alma víctima, de esta que hablamos, en forma extraordinaria, cuando sufre en su cuerpo el dolor, sabe que ese dolor es el mismo que el pecado le produce a Cristo. Porque eso es lo que hace el alma víctima, sufre en sí misma lo que Jesús sufrió por nuestros pecados, al grado que Dios se lo permita. Por eso es el dolor de Jesús por nuestros pecados, que ya el glorioso no puede sufrir y que continúa su pasión en su cuerpo místico y muy especialmente en estas almas elegidas para continuar su oficio de víctima, su misión de víctima. El alma víctima sabe que con sus dolores, con sus sufrimientos, repara la gloria de Dios. Esa gloria que los hombres no le dan por estar disipados en su vida de pecado, porque no lo reconocen como creador, como dueño, como Señor. Aplacan la divina justicia, aceptando esos dolores de todo tipo, dolores morales, dolores físicos, porque las almas víctimas sufren de todo, no solo físicamente, sufren la persecución, sufren la incomprensión, sufren la burla,
y así ellos satisfacen la justicia divina sobre un mundo cada vez más corrupto. En otras palabras, sufren en sí mismas lo que los hombres por sus pecados debieran sufrir. Ellas lo sufren para aplacar la divina justicia, para alcanzar misericordia y perdón para ellos. Por supuesto, son almas que prestan su humanidad a Jesús para que Él continúe en ellas sus sufrimientos. Viven en una unión perfectísima con Jesús y con Él se hacen verdaderas hostias que se inmolan, ya no en un altar, sino en su propia persona. La inmolación se da en su propia persona porque también el bautismo nos hace víctimas, sacerdotes y altares. En febrero de 1912, el capítulo que estudiamos a continuación, Jesús se le muestra a Luisa crucificado. Y Luisa ve a Jesús crucificado y a un alma junto a él. Y esa alma se ofrecía como víctima. Y Jesús le dijo: hija mía, te acepto como víctima de dolor. Todo lo que puedas sufrir, lo sufrirás como si estuvieras conmigo en la cruz. Y con tus sufrimientos me consolarás y darás alivio a mis sufrimientos. Y le dice Jesús al alma: muchas veces se te escapa esto de consolarme y aliviarme con tus sufrimientos. Otros capítulos, unos anteriores y otros posteriores a este capítulo, también hablan de esta alma víctima. Jesús va explicando lo que es un alma víctima, las condiciones para ser alma víctima, los efectos que trae el alma víctima. Por eso escogí esos capítulos para enriquecer y profundizar este capítulo. En el volumen 8, de enero 28 de 1909, Jesús explica lo que es un alma víctima de esta manera extraordinaria y dice: hija mía, tú aún no sabes bien qué significa ser elegida víctima. Yo, con ser víctima, encerré en mí todo el obrar de las criaturas, sus satisfacciones, reparaciones, adoraciones y agradecimientos. Así que por todos y por cada uno yo hice lo que ellos tenían que hacer. Así que tú, siendo víctima, es inútil compararte con los demás, pues debiendo encerrar en ti no el modo de uno, sino la variedad del modo de cada uno, y debiendo hacerte suplir por todos y por cada uno. Por consecuencia, debo darte la gracia no que doy a uno solo, sino la gracia que equivalga a la que doy a todo el conjunto de las criaturas. Jesús, para explicar lo que es un alma víctima, explica cómo vivió él su condición de víctima, encerrando en él, en cada acto, a todas las criaturas, para poder darle al Padre satisfacción en nombre de todos, reparación en nombre de todos,
adoración en nombre de todos, agradecimiento por todos. Él hizo lo que todos debíamos hacer y no hicimos, y eso es lo que le explica. El alma víctima no se debe comparar porque en sí misma está encerrando como Cristo a todos. Y por eso al alma víctima, dice él, no le da una gracia, sino que le da la gracia de todas las criaturas. Entonces el alma víctima tiene que llevar en sí mismo lo de todos. Y continúa Jesús explicándole, por lo tanto también el amor debe superar al amor con el que amo a todo el conjunto de las criaturas, porque gracia y amor van siempre unidos juntos. Tienen un solo paso, una sola medida, un solo querer. El amor jala a la gracia y la gracia jala al amor. Son inseparables. Entonces, le da las gracias que debe darle a todos y le da el amor que debe llegar a todos. He aquí porque tú ves el mar vastísimo que yo he puesto en ti y el pequeño río en los demás. Le está hablando a Luisa como alma víctima, explicándole por qué a ella le da tantas gracias y tanto amor, porque ella debe llevar en sí misma el peso de todos. En el volumen 10, en febrero 2 de 1912, explica las condiciones que debe tener un alma víctima. Así le dice: un alma se había ofrecido como víctima a Jesús y Jesús le había aceptado ese ofrecimiento. Al aceptarle el ofrecimiento le dice: hija mía, la primera cosa que quiero es la unión de los quereres. Es la primera condición que Jesús pone, unión de voluntades. Debe abandonarse en mi voluntad. Debe ser el entretenimiento de mi querer. Estaré tan atento a mirar si todo lo que hace está conectado con mi querer, especialmente si es voluntario, porque a Jesús no le gustan las cosas forzadas. Dice, de los involuntarios no llevaré cuenta, porque cuando me diga que quiere ser mi víctima, lo tendré como no dicho. O sea, sencillamente Jesús está diciendo, todo lo que hace, todo lo que sufra, todo lo que viva, debe hacerlo vivido con mi voluntad. Y eso que sufre, eso que hace, tiene que ser voluntario. Porque las cosas forzadas o involuntarias, Él no las toma en cuenta. Y si el alma dice que quiere ser víctima, pero voluntariamente no asume lo que Jesús le pida o le mande, no acepta ese ofrecimiento. O sea, sabe que es un ofrecimiento no sincero. Y por eso dice, lo tendré como no dicho. O sea, no atenderé a lo que me dices. Porque muchas veces eso puede pasar en un entusiasmo, en un fervor o en un entusiasmo después de un retiro, después de una oración. El alma se ofrece y le dice a Dios que está dispuesta a todo, pero cuando empiezan a llegarle los problemas, los sufrimientos, el alma empieza a pedirle a Jesús que se lo quite. Entonces no está unida a ese querer de Dios. Entonces no está voluntariamente
aceptando lo que Dios le manda. Y ahí es donde Jesús dice, entonces lo que me dijiste yo no lo tengo en cuenta. El ofrecimiento que me hiciste ya no vale para mí. La segunda condición dice, a la unión con mi querer agrega víctima de amor. Seré celoso de todo. El verdadero amor no es dueño de sí, sino que es propiedad de la persona amada. Ya no se pertenece. Ya sabe que el amor va a disponer de ella como quiera. Y su amor debe estar solo para Jesús. La tercera condición es víctima de inmolación. Todo lo debe hacer en actitud de sacrificarse por mí, aún en las cosas más indiferentes. O sea, una inmolación continua, un sacrificio permanente, actitud de sacrificarse por mí. Todo lo debe hacer con esa actitud de sacrificio por Dios. Aquí lo que dice San Juan de la Cruz, ¿no? No escoger lo fácil, sino lo difícil, no lo agradable, sino lo desagradable, para mantener esa actitud de sacrificio permanente, aún en las cosas más indiferentes. Y a esto se agrega la víctima de reparación. De todo debe dolerse, repararme por todo, compadecerme por todo, y esto será la cuarta condición. Y termina Jesús diciendo, si se comporta fiel en esto, entonces podré aceptarla víctima de sacrificio, víctima de dolor, de heroísmo, de consumación. Recomiéndale fidelidad. Si me es fiel, todo está hecho. Y yo, le dice Luisa, sí, te será fiel. Luisa confirma que el alma le va a ser fiel. Sin embargo, Jesús dice, veremos. O sea, lo comprobaré. Bueno, interesante estas 4 condiciones que Jesús pone al alma víctima. Continúa Jesús explicando en este capítulo de febrero de 1912, no trae la fecha exactamente. Dice, debes saber que yo fui víctima y hostia pacífica. Así también tú. No te quiero víctima oprimida, sino pacífica y alegre. Serás como un corderito dócil y tu balar, esto es, tus oraciones, tus sufrimientos, tus obras, servirán para endulzar mis amargas llagas. Eso tiene que ser un alma víctima, dócil, pacífica, alegre. No puede estar lamentándose, quejándose, con complejo de víctima, no. No la quiere oprimida. En este mismo volumen 11, en marzo 8 de 1912, vuelve Jesús a tocar este tema del alma víctima. Y lo hace porque Luisa ve que un sacerdote, ella coloca el padre G, se ofreció como víctima a Jesús. Y Luisa está pidiendo que lo acepte. Entonces Jesús le dice, yo lo acepto de buen grado. Dile que su vida no será más la suya sino la mía. Es más,
lo elijo como víctima de mi vida oculta. Y entonces empieza a explicarle cómo fue la vida oculta de él para poderle enseñar cómo debe ser la vida oculta de ese sacerdote que se ofrece. Dice, mi vida oculta fue víctima de todo el interior del hombre. Así que dio satisfacción por los pensamientos, los deseos, las tendencias, los afectos malos. Jesús tuvo que satisfacer al Padre por eso que nosotros no le dimos y con lo cual le ofendimos. Todo lo que el hombre hace exteriormente no es otra cosa que el desahogo de su interior. Y si tanto mal se ve en el exterior, ¿qué será del interior? Así pues, bastante me costó el rehacer el interior del hombre. Basta decir que en eso empleé la prolijidad de 30 años reparando nuestra vida oculta. Mi pensamiento, mi latido, el respiro, los deseos estaban siempre dedicados a correr hacia el pensamiento, el latido, el respiro, el deseo del hombre para repararlos, para santificarlos, para dar satisfacción por ellos. Jesús nunca realizó un acto individual. En su acto, desde que fue concebido, estaban encerrados los actos de todas las criaturas, precisamente para dar al Padre en nombre de todos, reparar en nombre de todos. Y de esta manera le daba al Padre lo que nosotros no le dimos: gloria, amor, adoración, acción de gracias. Al mismo tiempo pedía perdón por las ofensas que nosotros le hacíamos al Padre con nuestros ojos, con nuestro pensamiento, con nuestros afectos, y alcanzó del Padre las gracias necesarias para que esos pecados se acabaran y nos llegara la luz y la fuerza necesaria para rehacernos en el bien. Continúa explicando, dice, es así como lo elijo a él víctima para este punto de mi vida oculta. Así que quiero todo su interior unido conmigo y ofrecido a mí para darme satisfacción por el interior malvado de las demás criaturas. Y muy a propósito lo elijo para esto, pues siendo él sacerdote, conoce más que los demás el interior de las almas, el fango y la podredumbre que hay dentro de ellas. Y por esto puede conocer mejor cuánto me costó mi estado de víctima, en el que quiero que tome parte, y no solo él, sino también los demás que él conoce y trata. ¿Cómo quiere Jesús que nos constituyamos también nosotros víctimas de reparación por el interior de las criaturas? Y es que ya sabemos que en este vivir en la voluntad de Dios nos toca vivir la vida interior de Jesús, y es esta: abrazar a todos en todo lo que hacemos, hacerlo en nombre de todos. Aquí lo expresa Jesús. Quiero que tome parte en esto, pero no solo él, sino también los demás que él conoce y trata. Ir contagiando a los demás de este trabajo, que es un trabajo interior.
Seguimos en este mismo capítulo de marzo 8. Hija mía, dile que le hago una gracia grande, aceptándolo como víctima. Porque el hacerse víctima no es otra cosa que un segundo bautismo. Más bien, más que el bautismo. Porque se trata de resurgir en mi misma vida. Y debiendo la víctima vivir conmigo y de mí, fíjense, no solo con Jesús, sino de Jesús. ¿Qué es vivir de Jesús? La vida de Jesús en el alma. De lo mismo que Jesús sufrió, me es necesario lavarla de toda mancha, dándole un nuevo bautismo, reafirmarla en la gracia, para poder admitirla a vivir conmigo. La víctima debe vivir con Jesús y de Jesús. Pero para eso necesita una gracia muy especial. Una consolidación en la gracia. A tal punto que miren cómo continúa Jesús. Así que de ahora en adelante todo lo que él haga no dirá que es cosa suya, sino mía. O sea, desaparece la vida de la criatura para dejar que sea Jesús quien viva en él. Así que si reza, si habla, si obra, dirá que son cosas mías. No reconocerse más. Después de esto, parecía que mi dulce Jesús miraba en torno a mí y le he dicho, ¿qué miras, oh Jesús? ¿No estamos solos? Ya aquí, pues, Luisa continúa. Y Jesús le dice, no, no estamos solos, hay otras personas. Las atraigo en torno a ti para tenerlas más estrechadas conmigo. Qué interesante. Luisa, pues, por el don que Dios le ha concedido, se hace portadora de Jesús. Y Jesús, cuando quiere atraer almas hacia Él, las lleva a Luisa, las pone cerca de ella. Y Luisa le pregunta, ¿las amas mucho? Y Jesús dice, sí, pero las quisiera más desenvueltas, más confiadas, más audaces, más íntima conmigo. Por eso las lleva a Luisa, sin ningún pensamiento de ellas mismas. Y este es un trabajo fuerte que nos toca hacer y que Jesús pide insistentemente en los volúmenes: el olvido de uno mismo. Y yo pienso que gracia más grande no puede darnos Dios, concediéndonos este total olvido de nosotros mismos, para ya referirlo todo a Jesús. Deben saber que las víctimas no son más dueñas de ellas mismas. De otra manera, anulan el estado de víctima. No se pertenece. Dice Luisa, yo teniendo un poco de tos le he dicho, Jesús, hazme morir de tisis, pronto, pronto, hazme ir, llévame contigo. Y Jesús le dice, no me hagas ver que quedas descontenta, pues así yo sufro. Sí, morirás de tisis, le dice Jesús, pero falta todavía un poco. Imagínense, esto es en 1912 y Luisa muere en el 47, qué poco le faltaba. Si no mueres de tisis corporal, morirás de tisis de amor. No salgas de mi voluntad, porque mi voluntad será tu paraíso, más bien el paraíso de mi querer. Y aquí hace Jesús un juego de palabras muy bello. La voluntad de Dios se constituye en paraíso para Luisa, pero la voluntad de Luisa
se constituyen paraíso de ese querer de Jesús. También la voluntad de Dios fue el paraíso de Jesús. Por cuanto días estés en la tierra, otros tantos paraísos más te daré en el cielo. Porque como tenía tantas ganas de morirse, y Jesús la alienta diciendo no, y le hace esa promesa: por cuantos días estés en la tierra, te concederé otros paraísos en el cielo. Y en el volumen 11, también en marzo 13 de 1912, Jesús explica los efectos del estado de víctima o consecuencias, ¿no?, que trae ese estado de víctima al alma. Dice Jesús: el bautismo del nacimiento es de agua, por eso tiene virtud de purificar, pero no quita las tendencias, las pasiones. Todos sabemos que quedamos con esas tendencias, por eso pese a que en el bautismo el alma queda purísima, vuelve a mancharse por esa inclinación, la concupiscencia que no se nos borra con el bautismo. En cambio, dice Jesús, el bautismo de víctima es bautismo de fuego. Por eso tiene virtud no solo de purificar, sino de consumar cualquier pasión y tendencia mala. Es más, yo mismo la voy bautizando parte por parte. Mi pensamiento bautiza el pensamiento del alma, mi latido su latido, mi deseo su deseo, y así de todo lo demás. Ese bautismo de fuego. Sabemos que el fuego consuma, el fuego destruye. Por eso al alma víctima Jesús le da el bautismo de fuego, porque es Él el que va a vivir en esa alma. El alma víctima le presta su humanidad a Jesús para que Él continúe en ella su pasión, su misión. Y para que eso se dé, el alma tiene que estar purificada totalmente, porque Jesús no comulga con lo impuro, y Él mismo hace esta purificación con el bautismo de fuego. La va bautizando parte por parte. Este bautismo, el bautismo de fuego, se desarrolla entre mí y el alma, a medida que ella se da a mí y no vuelve a tomar lo que me ha dado. Esto es importante, ya Jesús nos lo decía anteriormente. Cuando el alma vuelve a tomar lo que le dio, Él no tiene en cuenta entonces su ofrecimiento de víctima. Él quiere que el alma se mantenga firme en su ofrenda y dejarse transformar por Jesús. He aquí por qué, hija mía, no adviertes malas tendencias ni otras cosas. Esto te sucede por el estado de víctima, y te lo digo para tu consuelo. Por eso di al padre G, recuerden el que se ofreció como víctima, que esté bien atento, que esta es la misión de las misiones, el apostolado de los apostolados. Dile que siempre conmigo lo quiero, todo atento a mí. Que para el alma víctima sí que debe desaparecer todo, para quedar solo ella y Jesús en este mundo. Es una adoración total, es un sacrificio total. Y esto le dice Jesús a Santa Faustina: hijos
necesito almas víctimas, almas que se ofrezcan en comunión conmigo por los pecadores, por esos pecadores empedernidos que solo un milagro de la gracia los puede salvar. No porque mi Padre no les dé la gracia para convertirse, sino porque ellos, tan arraigados en sus vicios y pecados, cada vez se hunden más en el fango. Uníos a mí, hijos, dad vuestra vida por ellos, vuestros sufrimientos, vuestras penitencias. Necesito que se les ame y que se me presenten asiduamente en la oración. Que se me presenten asiduamente en la oración. Que Jesús nos conceda la gracia de amar a los pecadores, a las almas, como Él las ama, con su mismo amor. Que ponga en nosotros ese anhelo de salvación de almas, para que cualquier cosa que podamos ofrecer no la desperdiciemos. Sufrimientos, penitencias, incomodidades, las tomemos como moneda de cielo para alcanzar la salvación de todos esos corazones empedernidos, tan lejos de Dios, y que se los presentemos asiduamente en la oración. Que no solo pensemos en nosotros, en nuestra salvación, en nuestra santificación, sino hagamos nuestro el anhelo de almas de Jesús. A la luz de estas verdades y con estos sentimientos de trabajar con Jesús por el bien de las almas, de no desperdiciar nada y de vivir fielmente en nuestra condición de víctimas ordinarias. Ya lo de lo extraordinario, pues, si Él lo quiere, escoge las almas, o si el alma siente la necesidad de ofrecerse como víctima, consulte con su confesor antes de hacer ese ofrecimiento, porque el confesor le confirmará si Jesús realmente la acepta o no. Terminemos entonces pidiendo con Jesús este reino que se establezca con prontitud en cada uno de nosotros y en el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.